Este es un programa de misterio basado en hechos reales, donde se incluyen dramatizaciones que pueden herir sensibilidades. La cadena no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores y entrevistados. Y es el último viernes del mes de abril, y eso quiere decir que en 3 días damos la bienvenida al mes de mayo. Un mes de mayo que viene con temperaturas altas y de nuevo sin ninguna gota de lluvia, aunque bueno, de momento en Cataluña no nos podemos quejar porque de tanto en cuando aparece alguna tormenta fugaz que sin duda refresca el ambiente, algo que tanta falta hace. Pero dejando al margen estas cuestiones meteorológicas, estoy encantado de estar otro viernes más con todos ustedes al mando de Informe Enigma. Un Informe Enigma que viene plagado de historias muy interesantes. La primera de ellas nos hará retroceder 37 años atrás en el tiempo, concretamente a la noche del 26 de abril del año 1986. ¿Y para qué? Para contemplar el accidente nuclear de Chernóbil, el día en el que el mundo, tal y como lo conocemos, podría haber desaparecido. Hablaremos de todo esto largo y tendido con Mercedes Pullman. Y a continuación escucharemos una entrevista única, un documento histórico. Una entrevista que se grabó en el año 1998, que nunca vio la luz hasta hoy, y en la cual el miembro de la Falange, espía y aliado de Hitler, Ángel Alcázar de Velasco, cuenta cosas muy interesantes de la Segunda Guerra Mundial y que de alguna manera salpican al mundo del misterio. Y ya para finalizar, estando en el último viernes de mes, Yolanda Martínez nos traerá las predicciones para el mes de mayo. Así, queridos amigos, que sin más dilación no les entretengo más y arrancamos los motores de Informe Enigma. Cayeron sobre Nagasaki e Hiroshima. Para horror del mundo, más de 170.000 personas murieron como consecuencia del ataque. Cerca de 57 millones de personas perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. La bomba atómica la finalizó de la noche a la mañana. Pero la caja de Pandora se había abierto liberando una atrayente cantidad de energía sin precedentes. Tanta energía que significó la muerte para los objetivos y una gran riqueza para aquellos capaces de utilizarla. Esta central cuenta con un lugar seguro en la historia de Estados Unidos. Es la primera central nuclear a nivel mundial, con propósitos exclusivamente pacíficos. En 1954, Rusia construyó la primera central nuclear civil. Luego el turno fue de Estados Unidos. Voté en contra de la energía atómica porque pensaba que era obra del demonio. Ahora sé que me equivocaba. Dios hizo el átomo.
Los seres humanos tardaron unos 20 años en construir las primeras 100 centrales nucleares. Desde las dos crisis del petróleo a mediados de los 70, este número se ha incrementado exponencialmente. A mediados de los 80, 360 centrales nucleares estaban activas en todo el mundo. ...26 de abril de 1986... un día que debe grabarse en la memoria colectiva de la humanidad. En el bloque 4 de la central nuclear ucraniana de Chernóbil se llevaba a cabo un simulacro rutinario de un apagón eléctrico. Un simulacro con fatales consecuencias. El personal infringió los protocolos de seguridad y los códigos de construcción. Como consecuencia, la presión del reactor de repente se descontroló. La explosión fue violenta y mandó partículas radioactivas a la atmósfera durante 10 días. Fue la catástrofe nuclear más grande de la historia de la humanidad. Hace 2 días escasos, se cumplieron 37 años de la catástrofe de la central nuclear de Chernóbil, el día en el que nuestro mundo, tal y como lo conocemos, pudo haber desaparecido. Y para hablar de todo esto, hoy nos visita Mercedes Pullman. Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias por invitarme, y ya sabes que Chernóbil es mi tema preferido. Además he vivido de cerca porque yo vivía a 500 kilómetros, a 485 kilómetros de Chernóbil, y claro, ya me enteré tarde cuando pasó el accidente, y me enteré porque claro, empecé a observar cosas muy raras. Entonces de ahí pues empecé a investigar un poco más. Y tú has dicho el 26 de abril, realmente a las 1:23 de la madrugada, o sea, entonces la nuclear de Chernóbil pues sufrió esta catástrofe. Pero tú sabes lo más importante que ha sido de esta catástrofe. ¿Por qué era tan peligrosa? Porque en la explosión le han salido 180 toneladas de sustancias radiactivas que fueron liberadas a la atmósfera, ojo. Y 8 de las 140 toneladas de combustible radioactivo fueron liberadas pues simplemente al aire. Y lo que nos salvó realmente, que era un incendio térmico, que estas 180 toneladas de verdad no se han liberado, porque fue por el accidente y salió con el calor. Además, por ejemplo, la gente de Chernóbil estuvo expuesta como a 90 veces más de radiación que cuando cayó la bomba de Hiroshima. Fíjate la radioactividad que había por entonces. Has dicho que tú vivías a una distancia de entre 400 y 500 kilómetros, digámoslo así, de la zona cero. Y ya con esa distancia, que es bastante grande, ya allí notasteis los efectos de la radiación de Chernóbil. Claro, no. Con la explosión radiactiva no es larga la distancia, es la más cortita que hay, ¿sabes? O sea, realmente no... porque, por ejemplo, cuando ocurrió esto, en los periódicos, debajo de los resultados de los partidos de fútbol, salió una pequeñita noticia que decía, oye, que ha ocurrido esto, pero estamos solucionando. Nadie prestó la atención. Bueno, vale, sí, ha habido un accidente, pues bueno, pues se están arreglando, ya está. De hecho, yo te digo que nosotros no nos enteramos del accidente hasta pasados como 3 días. Y eso porque, claro, ya las agencias de noticias de Occidente empezaban a hablar de esto, entonces nos tenían que decir. Pero claro, la noticia fue, bueno, sí, que había un accidente, estamos solucionando, ya está.
Nadie supo lo que vivió la gente de Pripyat. Nadie supo nada, pero nada. Y después de repente, cuando pasó esto, nos han dicho, hay que tomar mucho vodka, que esto quita radioactividad, que no quita ninguna radioactividad, pero tomamos a conciencia el vodka para salvarnos. Después empezaron a lavar todas las calles con agua y los árboles. Y después, con el tiempo, nos prohibieron comer pescado del río Dnieper, que el río Pripyat, donde ocurrió el accidente, entra en el río Dnieper. Y nosotros, cuando realmente nos dimos cuenta, en Rusia teníamos, se llamaba Sábado Rojo, que así lo nombró Lenin, y los trabajadores lo llamamos Sábado Negro, porque era un sábado al mes, a la hora de recogida de cosechas, teníamos que ir a los coljos a ayudar a la gente a recolectar toda la cosecha. Y claro, cuando nos ponían en el campo, yo miraba el campo y no tenía el fin, y yo, claro, yo me desmayaba, digo, yo no he nacido para eso. Y cuando llegamos a recoger los pepinos, de repente nos dimos cuenta que todos los pepinos estaban como melones. O sea, y decimos, aquí, ¿qué pasa? Y entonces el encargado que nos trajo dijo, bueno, ya podéis ir a casa. No se ha contado nada, nosotros tan contentos que no pasa nada, que nos vamos a casa, y nos fuimos. Pero claro, era ya la consecuencia de la radioactividad en la Tierra. ¿Sabes? Ya eran mutantes. Las verduras ya eran mutantes. Entonces, claro, era peligroso, pero ni siquiera éramos conscientes de peligroso que era. Te lo aseguro. Nadie estaba consciente de lo que era. O sea, yo creo que se han preocupado más en Occidente que en la Unión Soviética. Pero mucho más. Bueno, por lo menos os dieron vodka, que dentro de todo, sí, pues para ver la tragedia, la gente está contenta, ¿no? No toma las cosas tan en serio. Sí, no, además me acuerdo que cuando estábamos, porque en la Unión Soviética todas las fiestas se hacían en la cocina, porque se podía fumar, la comida estaba al lado y podíamos tomar el vodka. Entonces, claro, y decían, venga, vamos a curarnos, y venga vodka. Entonces, claro, la fiesta total, ¿qué pasa? Que claro, no pensábamos en el peligro que teníamos. De hecho, por ejemplo, yo he sufrido las consecuencias, porque a mí, yo cuando llegué a España, me fui al endocrino y, claro, vieron los tiroides, que yo tenía un tiroides muy grandes. Y claro, cuando conté la historia, nada, 2 biopsias que no podían determinar si era maligno o benigno, y dicen, a cortar, no vamos a esperar más. Y gracias a Dios fue benigno. Pero después mi médica me contó que dice, todos que venís de Ucrania, tenéis el bocio que hay que extirparlo. O sea, porque todos teníamos aumentado. Entonces, claro, por eso, por ejemplo, cuando a mí me quitaron los tiroides, eran tan grandes que tocaron mi cuerda vocal. Entonces, claro, la cirujana, de hecho, hizo una operación de 2 horas y media, la mía duró 4. Y me contó después, dice, es que yo iba milímetro a milímetro intentando no tocarte la cuerda vocal. Dice, no me ha salido, la izquierda se ha tocado. Y dijo, pero ¿esto qué pasa? Dice, a ver, vas a seguir hablando cuando te recuperas, pero dice, ya tu voz no volverá a ser la misma. Digo, bueno, vale. Entonces ahora esta es mi voz de princesa. Entonces, Mercedes, esta voz tan característica que tienes, que muchas personas asimilan al toque de la antigua Unión Soviética, Rusia y Ucrania, se debe a lo que ocurrió el 26 de abril del año 1986 en Chernóbil. A ver, nunca he tenido la voz finita, pero así, ¿no? De hecho, cuando volví a trabajar, los chicos del trabajo me decían, Merce, hablas como Darth Vader, ¿sabes? Y ahora está bien, ya. Pero sí, debido a eso, o sea, porque los médicos se asustaron. Cuando he dicho dónde vivía y que estaba al lado del Chernóbil, dice operación. Ya está, ni esperamos más. Y entendemos que si el capataz, digamos, de aquel campo, de aquella explotación agrícola os dijo, no, hoy no se trabaja, todo el mundo para casa, quiere decir que él sabía lo que había ocurrido. Claro.
Es que supongo que no era el primer campo que visitaba, porque los Corjós tenían muchísimos campos y eran kilométricos. Entonces, unos iban a recoger los tomates, otros las patatas, otros los pepinos, ¿sabes? O sea, todo correspondía a la empresa que le tocaba, pues le tocaba esta parte de los campos. Entonces, o sea, yo supongo que ya lo ha visto estos campos. Entonces, cuando lo vio, dice, venga para casa, no hay nada que recoger. Y él sí sabía. Quizá este hombre sea el claro ejemplo de lo que entendemos desde Occidente de lo que era la antigua Unión Soviética. Un país hermético en el que no se contaba prácticamente nada y evidentemente allí nunca ocurría nada. Es decir, lo que pasó en Chernóbil a ellos no les podía haber pasado. Sí. De hecho, yo opino que, o sea, Gorbachev en este momento, yo creo que, para mí, yo creo que fue el peor momento de su vida, ¿sabes? Porque era, o sea, era una catástrofe a tal nivel, y además que él tenía que esconderlo para que no supiéramos. O sea, en Pripyat toda la gente estaba sufriendo, todo lo que han visto, todas las fuerzas que se han llevado, nosotros no sabíamos nada de esto, nada. Nuestra vida seguía tan normal, no pasaba nada. Pero eso sí, por ejemplo, yo cuando llegué a España, antes cuando llegaban los inmigrantes, en España, en el año 90, se hacían una analítica exhaustiva. O sea, te pedían de todo, de todo. Y me han hecho la prueba y dice, bueno, tú tienes 0,02, no, era 0,2 de radioactividad. Y yo le miré y digo, ¿y qué hago? Dice, nada, aquí con fruta y agua se te va. Pero dice, esto puede traer las consecuencias. Entonces, claro, yo ya supe. Y lo que sí que sabes cómo se siente la radioactividad. Yo cuando vivía ahí, o sea, tú dormías 8 horas, 12 horas y te levantabas cansado. O sea, son dolores de cabeza que son frecuentes, pero es el cansancio en el cuerpo que no pasa. Y claro, yo tenía, en 86, ¿cuánto yo tenía? Yo, 7 más 6, 13 años. No, más, miento. Tenía 15. O sea, y yo me levantaba cansada. Y yo decía, pero si no puede ser, si yo estoy bien, pues me levantaba cansada. Y esta es la sensación, o sea, ya después en España, que esta es la sensación cuando tienes radioactividad leve. Ahora sí, vayamos a aquel 26 de abril del año 1986, concretamente a la 1 de la madrugada. Mercedes, ¿qué pasó en la central nuclear de Chernóbil? Bueno, mira, yo te cuento. Realmente hay varias hipótesis. Y para investigar lo que sucedió, se crearon tres equipos de investigación en años diferentes, pero iban confirmando los hechos. Y por ejemplo, ¿sabes? O sea, se habla mucho del experimento que hicieron. Y este experimento hicieron el 25 de abril del 86, que se programó el cierre de la unidad de potencia para la inspección. Bueno, vale, hasta aquí vamos bien. El mismo día, los gerentes de pruebas eléctricas decidieron realizar otro experimento para determinar las características del generador durante el funcionamiento del rotor de turbina. Dice, bueno, 2 experimentos el mismo día en una central nuclear, pues en mi opinión no debería ser, pero bueno, se han hecho. Entonces, ¿qué pasó? Los desarrolladores de experimento fueron el representante, ¿cómo se llamaba? El Dentenegro, Metlenka y ingeniero jefe Dyatlov. Me gusta mucho el Dyatlov porque, claro, se asocia con pasos de Dyatlov. Entonces, claro, el programa experimental fue aprobado por el ingeniero jefe de la central nuclear, Nikolai Fomin. Posteriormente, tanto Metlenka como Fomin reconocieron su propia incompetencia en física nuclear. Ellos eran trabajadores, pero no eran físicos nucleares. Entonces, de acuerdo con el programa experimental, pues el personal de la planta cerró todos los sistemas de protección del reactor. Imagínate la burrada que han hecho. Y claro, según el testamento de la comisión que hizo la investigación, el personal del reactor número 4 de la central, durante la preparación y realización de estas pruebas eléctricas, violó gravemente 6 veces el reglamento. Es decir, las normas del funcionamiento seguro del reactor. O sea, 6 veces
es que estabais en una central nuclear, por favor. Y claro, ¿qué pasó? Que la sexta vez, que era la más peligrosa, que sacó del núcleo, sabes que hay como varillas de grafito. Entonces, en la sexta vez sacaron del núcleo al menos 204 varillas de control de 211, que son las varillas estándar. Y claro, como resultado, el reactor se encontraba en un estado incontrolable. No tenía averías. Y en algún momento tuvo una reacción, yo creo que, ¿sabes?, como en cadena, que terminó en una explosión térmica. Pero también en esta comisión señalaron el descuido en el control de planta del reactor. O sea, como una falta de comprensión por parte del personal de las peculiaridades de los procesos tecnológicos en el reactor nuclear. Por eso decían, es que este no era físico nuclear. O sea, no podían sacar 204 varillas de golpe. Entonces, claro, y pues la pérdida pues de sentido y de peligro que estaban arriesgando todo, pues era la parte pues del personal, ¿sabes? O sea, no se pueden realizar 2 pruebas, no se pueden sacar 211 varillas, ¿sabes? O sea, no se puede. Perdona, 204 varillas de 211, porque claro, es que el reactor se quedó sin protección. Aunque Dyatlov después escribió, ¿cómo se llamaba el libro? Sí, Chernobyl, ¿cómo fue? El que describió por su versión de lo ocurrido de esta noche en la central, y según él, los materiales del juicio prueban convincentemente que el personal operativo de la planta es inocente. No puede ser. O sea, no puede ser, ahí había un fallo humano, seguro. Entonces, claro. Y claro, la búsqueda pues de la causa del accidente no terminó en esto, porque después habían 2 comisiones estatales más que se realizaron en 1991 y 96. Y dieron pues una versión ligeramente diferente, ¿sabes? Porque decían que es posible que el accidente ha sido provocado por los defectos del diseño del reactor. Y la culpa del cambio de turno de ese día era como que obvia. Pero debido a problemas técnicos, el personal no pudo evitar la catástrofe. Y claro, esto dice, bueno, está muy bien, cambio de turno, todo bien, pero, o sea, que no. O sea, que habéis metido la pata, ¿sabes? O sea, entonces... Y, por ejemplo, con el último informe ya se describió que los problemas habían surgido durante la construcción. Sabes que en la Unión Soviética habían tiempos como quinquenales, y había un trabajador que superaba estos tiempos y se llamaba Stakhanov, y después esto todo se llamó las obras como la obra Stakhanovsky. ¿Y qué pasaba? Que hacían todo deprisa, y dicen que o sea, la tercera comisión ha dicho que no había dime cómo se llama esto cuando se cubre, no me sale la palabra. Sarcófago, casco... Eso, sarcófago, eso que no me salía. Y entonces, claro, yo después cuando he mirado, ¿sabes? Según diversas fuentes, de las cifras de las personas que participaron en todo este asunto, fueron 600 a 800 mil personas de toda la URSS los que participaron en los trabajos. Estamos hablando de casi 1 millón de personas, ojo. Y que de 4.000 a 10.000 personas murieron por efectos de explosión, y más de 70.000 de ellos quedaron discapacitados. Que en total 8,4 millones de personas de Bielorrusia, Rusia y Ucrania y otros países de Europa se vieron afectados directamente de este accidente. O sea, la cifra asusta, ¿sabes? Y menos mal que no había aire y que ha llegado la parte de Europa, pero tampoco tanto, ¿sabes? O sea, los vientos fueron para Bielorrusia, realmente. Y lo del río, pues para Ucrania. Entonces, claro, ahí en todo esto, pues que se asignó el nivel 7 de peligro según la escala internacional de eventos nucleares, ¿sabes? Y es como parecido el mismo de la central de Fukushima,
En Japón, que ocurrió en 2011, pues lo mismo. Era el mismo nivel, ¿sabes? Así que, pero lo que sí que te tengo que aquí puntualizar así, que afortunadamente la poderosa esta explosión tan grande resultó ser térmica. Esto es muy importante. Es decir, el cuarto bloque fue destruido principalmente por vapor sobrecalentado y la explosión nuclear no se produjo. Aunque solo en este reactor había 180 toneladas de uranio enriquecido, que es una burrada, si se hubiera producido una explosión nuclear a gran escala, pues la mitad de Europa pues ya no existiría. Y tú y yo supongo que tampoco, ¿sabes? O sea, así que gracias que fue solo explosión térmica, nos salvamos. Realmente, ¿sabes? Y a partir del incidente, del accidente, de la catástrofe de Chernóbil, ¿cómo actúan las autoridades de la antigua Unión Soviética? A ver, era un caos, ¿no? Era un caos realmente. Mira, la serie de HBO de Chernóbil ha relatado bastante bien los movimientos de los poderes, ¿sabes? O sea, claro, primero fueron los bomberos, murieron todos, ¿sabes? Fueron militares, murieron todos, o sea, se estaban cayendo como moscas. Pero lo que pasa es que el patriotismo de la Unión Soviética, yo creo que le llevamos en la sangre, ¿sabes? O sea, mamamos con la leche. Entonces, claro, habían voluntarios que iban allí a apagar el fuego. Entonces, claro, esto fue, o sea, se han enviado todas las fuerzas posibles para apagar esto y terminar con esto. Entonces, ¿te acuerdas cuando en la serie aparecen los mineros que se desnudan para entrar ahí? O sea, realmente no se desnudaron, ¿vale? En Rusia es inadmisible, o sea, inadmisible. Fueron vestidos y protegidos, pero claro, no tenían ni siquiera protección. Es que no tenían protección para esto. No tenían previsto nada de esto. Por esto estaban muriendo como moscas. Y cuando yo escucho a los testigos cuando hablan, entonces claro, toda la gente de Pripyat estaba viendo desde fuera esta luminiscencia del fuego nuclear. Y claro, estaban viendo y sabían ya que ha pasado algo, pero no sabían el qué, no sabían la gravedad. Y claro, estaban al lado de la central. O sea, han chupado todo el aire que venía. Y claro, esto fue porque la gente empezó a aparecer como sobre las 2, las 3 de la madrugada. ¿Por qué? Porque el cielo brillaba. Entonces, claro, todo lo que despertaban iban a los vecinos. Oye, mira qué ha pasado, mira qué ha pasado. Empezaron a llamar a sus maridos, a sus padres. No contestaba nadie. Entonces estaban todos preocupados. Entonces estaban ahí todos en una como colina, viendo lo que estaba pasando, sin saber si vuelven sus seres queridos. Tenía que ser muy duro. Y entonces, claro, se ha puesto, o sea, cuando esto le dijeron a Gorbachev, él no sabía qué hacer. Es que no sabía qué hacer en este caso. O sea, nadie sabía. Él reunió a todos los equipos de los físicos nucleares, de los bomberos, o sea, reunió a todos. Y el único objetivo era apagar el fuego, para que se pare el fuego. Y tardaron 2 semanas en apagar el fuego. Ojo, 2 semanas. 2 semanas y gracias a un físico nuclear, al señor Legasov, porque los bomberos, que yo creo que era la primera vez que se enfrentaban a algo así, creían que era un simple incendio y tan solo echaban agua, y eso no hacía más que alimentar la radiación nuclear. Claro. Entonces esto fue... Por eso yo te digo que nadie sabía qué hacer. O sea, nadie. Y claro, ya cuando llamaron a los científicos y todo, y claro, después fueron unos arrestados arrestados y condenados por el mal uso, y etcétera, etcétera. Que sí, que ahí fue un error humano. Un error humano y yo añadiría la mala construcción, porque no tenían sarcófago terminado. Porque si esto sucede, bajan al sarcófago, cierran y ya, no lo tenían. Y es cierto, Mercedes, que hasta que no pasaron unas cuantas horas y ya todo fue descaradamente evidente,
los, digamos, directivos de la central decían que no, que allí no había explotado ningún reactor nuclear. No. Lo sabían. De hecho, cuando ocurrió, o sea, esto llegó a Moscú en 15 minutos. En 15 minutos llegó a Moscú. Y han despertado a Gorbachev, dice, levántate que tienes un marrón. O sea, no. Y ellos se reunieron mientras se vestían, y limpiaban los dientes, estaban ahí ya de madrugada, o sea, sobre las 6, las 7 de la mañana. Gorbachev no, pero todos los responsables y todos de los ministerios y todo ya estaban ahí. No. O sea, ya sabían de antemano. Porque además cuando hay este tipo de noticias hay una conexión muy especial, ¿sabes? Es como va por mandos y esto va en segundos. Y ya, pum, Kremlin, pum, Gorbachev. Y así, o sea, no. O sea, lo sabían ya. Lo que pasa es que estaban pensando qué hacer. Claro, Gorbachev cuando mandó a todos para allá, y sí que estaban en un lugar protegido, claro, no estaban al lado de la central, pero, o sea, y es que no sabían qué hacer. Claro, lo declaraban porque Gorbachev exigía informes cada hora de lo que se hacía y estaban dando planes, porque claro, todos los planes tenía que aprobar Gorbachev. Entonces estaban enviando todo el rato, o sea, no. Aquella noche no durmió nadie, porque ya sabían lo que ha pasado. Al principio nos contabas que tú vivías a 400, 500 kilómetros y ya notasteis que algo raro estaba pasando. Hay que ponerse la piel de la gente de Pripyat, que estaba prácticamente tocando a la central nuclear de Chernóbil. Sí. O sea, de hecho, ya te digo, fue un desastre. Cuando empezaron, por ejemplo, nosotros no sabíamos nada de la evacuación de la gente de Pripyat, de cómo iban corriendo como si fueran los tiempos de guerra. Estos autobuses, que en la Unión Soviética autobuses eran, pues, malos, ¿sabes? Y como decían, no toques nada, no cojas nada, te vas, y sabes, y después ellos pues pasaron desinfección, pasaron no sé qué, muchos terminaron en los hospitales. O sea, es que fue una locura lo que ocurrió ahí. Porque muchos ya venían al día siguiente de la radiación que han tomado, ya estaban malos. Entonces, claro, les estaban sacando, pero ¿qué pasa? Que les estaban sacando y tampoco podían meter en las mismas habitaciones con la gente que todavía estaba sana. Porque es que, claro, o sea, dispersaban la radioactividad, eran radioactivos. Entonces, claro, fue un caos enorme y yo creo que también han muerto mucha gente por esto, porque es que no había manera de separar la radioactividad de los sanos. O sea, no había manera. Y por eso se murieron tantos. ¿Murió mucha gente de Pripyat? Sí, muchísimo, miles. O sea, miles de personas murieron. O sea, muy triste, pero no. A los que no murieron después arrastraron pues el cáncer hasta donde pudieron. Y han muerto también muchos niños. O sea, es que claro, ¿no? O sea, nadie sabía, estamos viendo ahí que está quemándose, estamos con los niños mirando enfrente de Chernóbil, pero tú no te imaginabas que puede pasar, ¿sabes? Entonces, claro, el primer día, pues, o sea, empezaron a traer leche, empezaron no sé qué, empezaron a bañarse, han dicho que tienen que bañarse muy a menudo, pues echaban agua del grifo, pero es que el grifo ya no valía, es que ya no. A principios de esta semana, gran parte de la opinión pública mundial quedó conmocionada tras conocerse el accidente nuclear que tuvo lugar en Chernóbil, en la Unión Soviética, el viernes de la semana pasada. Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos. La prensa norteamericana calcula que las víctimas pueden ser varios centenares. Sin embargo, un grupo de científicos, también norteamericanos, ya han rectificado sus primeras impresiones y se acercan más a la versión soviética. Esta es la única foto difundida de la central nuclear de Chernóbil.
En ella se puede apreciar cómo quedó uno de sus reactores tras una de las mayores catástrofes de la historia de la utilización pacífica de la energía nuclear. La central nuclear de Chernobyl está situada a 700 kilómetros de Moscú y a 130 al norte de Kiev, la capital de Ucrania, una de las zonas más pobladas de la Unión Soviética. La catástrofe sobrevino al fundirse el núcleo de uno de los 4 reactores de la central. La destrucción del reactor provocó la dispersión en la atmósfera de gran cantidad de partículas radioactivas que, en forma de nube, han recorrido erráticamente el norte y el centro de Europa en los últimos días, provocando una fuerte alarma al detectarse en varios países un considerable aumento de radioactividad en la atmósfera. Otra nube, formada por el espeso silencio soviético, ha impedido que los ciudadanos de aquel país y del resto del mundo conozcan con exactitud las dimensiones de la catástrofe. De hecho, la agencia soviética TASS reconoció el accidente 3 días después de producirse y tras la alarma en los países nórdicos al detectarse altos índices de radioactividad en la atmósfera. Al primer comunicado del gobierno soviético siguieron otros, aunque la información ha sido siempre escasa. La prensa occidental ha hablado de cientos de muertos. El hermetismo con el que las autoridades soviéticas han rodeado el accidente ha sido criticado tanto en Europa como en los Estados Unidos. Los gobiernos occidentales se han prestado a ayudar a las autoridades soviéticas y quieren estar informados con mayor transparencia de un suceso que ha traspasado la frontera soviética para convertirse en un problema internacional. Dentro de la tradicional tendencia rusa a no dar detalles pormenorizados sobre lo que ocurre en su territorio, ha llamado la atención la inhabitual comparecencia el jueves ante un subcomité del Congreso norteamericano del segundo secretario de la Embajada Soviética en Washington, Vitaly Churkin, quien afirmó que el gobierno de su país controla la situación y que son exagerados los datos suministrados por la prensa occidental. Hay una historia muy conmovedora y trágica a la vez y que se refleja muy bien en la serie Chernóbil de HBO, y es cuando los vecinos de la ciudad de Pripyat deciden subir a un puente y ver ese haz de luz que emergía del interior del reactor de la central nuclear, lo que se conoce como el efecto Cherengo. Si no estoy mal informado, Mercedes, todos ellos sin excepción, todos murieron. Murieron todos. Además, por ejemplo, en esta serie lo que me gustó, porque ahí hablan, no me acuerdo ahora el nombre, de un bombero con su mujer Ludmila o algo así, no me acuerdo, que eran como más o menos protagonistas del primer capítulo. Y realmente existieron, y yo hace tiempo publiqué la foto de ellos, de los verdaderos, ¿sabes? Del bombero y su mujer, pero ellos se murieron. Y es que además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando la gente, hasta cuando se llevaron a otros lugares, se iban muriendo, o sea, en días. No es que, no, ¿sabes? No, años que, bueno, me ha tocado leucemia, no, en días, morían en días. Como ya ha apuntado Mercedes, algunas personas murieron años después de cáncer o de otras enfermedades degenerativas y terminales, pero aquellos que murieron no instantáneamente, pero quizá al día siguiente o varios días después de tener contacto con la central, literalmente la piel se deshacía, los órganos quedaban como mantequilla, las arterias se perforaban, es decir, el nivel de crueldad y de dolor y de angustia es inimaginable. Cuando se ponían malos se llevaban al hospital, pero decías, tú vas a morir, o sea, no hay nada más que hacer. Simplemente aliviaban el dolor y ya está. Ya se murieron muchísimos, o sea, todos los bomberos, todos los militares, los primeros militares, todo el personal que estaba allí, todos murieron, no sobrevivió nadie. ¿Y cómo fueron esos trabajos, Mercedes, de limpieza? Se ha hablado mucho de estos liquidadores que fueron parte de los héroes que de alguna manera volvieron a introducir dentro del reactor, aunque ya no había reactor, pero bueno, donde se encontraba anteriormente, los restos de uranio y de otro material que era altamente radiactivo. A ver, realmente cuando ya empezaron el trabajo, cuando consiguieron apagar el fuego, ¿no? Entonces, claro, lo que tenían que hacer es enterrar.
Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Es construir un sarcófago. Tenían que enterrarlo. Lo que pasa es que, claro, ya la gente sabía y tampoco quería ir. O sea, ahí había una dificultad. ¿Y qué pasa? La mili por entonces en la Unión Soviética era obligatoria. Mandaron a todos los soldados de 18 y de 19 años. Y la mayoría del trabajo hicieron los chicos jóvenes que después también murieron. O sea, y es que fue... al final consiguen el sarcófago, consiguen taparlo, pero, o sea, yo creo que desde la explosión hasta como medio año o sea, no consiguieron realmente deparar un poco el progreso de la enfermedad, ¿sabes? También yo, por ejemplo, fui muy tonta. Es que yo te he dicho antes que tenía 15 años, te mentí, yo tenía 22, ahora me acuerdo. Fui a ver a mi amiga aquí y digo, ay, yo quiero ir a Chernobyl. Dice, mira, yo tengo policías conocidos y vamos. Entonces vinieron policías a recogernos porque, claro, los policías dejaban pasar. Y íbamos, pues Lidia y yo, por ahí. Y llegamos a un momento cuando ya el policía dice, yo no voy más. Porque era todo como una niebla gris. No se veía nada. Y entonces el policía dice, yo paso de ir por ahí. Y claro, yo era joven, atrevida y me apetecía ver todo, pero claro, puede ser que si no hubiera hecho este viajecito, ¿sabes? Para ver, puede ser que no me afectaría tanto como me afectó, no sé. Pero el propio policía ha dicho que no quiere pasar. De hecho, hasta ahora, por ejemplo, es que ahora en Chernobyl, o sea, tiene el sarcófago, sigue teniendo la protección 30 kilómetros, que tú no puedes pasar porque están los puestos de policía, y han hecho, no sé si al final consiguieron hacer, porque he leído que querían hacer las baterías fotovoltaicas, ponerlo ahí. Y dices, pero, ¿qué estáis haciendo? Y claro, ahora hay viajes de turistas organizados, ¿sabes? Pero es que la radioactividad está ahí. O sea, te puedes ir a ver y hacer una foto, pero es que está ahí. Tú vas directamente a la radioactividad. También se ha hablado mucho, Mercedes, de que la Unión Soviética utilizó rovers lunares, o que iban a llevar a la Luna, para echar aquellos trozos de uranio, y que aquellos rovers literalmente se morían. Es decir, al tocar el techo de la central, dejaban de funcionar. ¿Sabes lo que pasa? Que la temperatura era tan alta que es que no podían hacer nada, se quemaba el metal. Y estos rovers tampoco eran como ahora, ¿sabes? Que te aguanta todo. Entonces se quemaban. Yo te puedo asegurar que ahí se empleó toda la tecnología desarrollada del último diseño que hubo en la Unión Soviética ahí, pero no aguantaba nada. O sea, no pudieron hacer nada. El que después de apagar estaban como, yo no me acuerdo ahora exactamente, pero las temperaturas eran altísimas, como 200 grados. Apagado. O sea, y dices que no pueden hacer nada. Entonces, claro, era la cuestión de tiempo ya, ¿sabes? Ir poco a poco acercándose y cerrar echando el hormigón. Desde esta parte de Europa tenemos una visión quizá muy distorsionada de cómo es el pueblo ruso, el pueblo ucraniano y demás. Pero yo creo que es innegable el valor que tuvieron en aquel momento miles de personas que decidieron ir a dar su vida para limpiar aquella central sabiendo que quizá nunca más volverían a casa. Sí. ¿Sabes qué pasa? Escúchame. Por mucha guerra que hay entre Ucrania y Rusia, somos el mismo pueblo. Y el patriotismo, ¿por qué esta guerra dura tanto? Porque el patriotismo llevamos en las venas, los rusos y los ucranianos, igualitos. Somos el mismo pueblo, somos eslavos orientales. O sea, es que lo llevamos en los genes, no podemos evitarlo. Que uno habla un idioma y otro, esto no importa. Y por eso, por ejemplo, los rusos dicen, no, vamos a defender mi país. Y todavía no se ha visto en peligro Rusia. Pero si se ve peligro en Rusia, verás la cosa que va a pasar. En ucranianos sí se han visto. Y han dicho, vamos a defender mi país. Porque llevan el mismo patriotismo en la sangre. El mismo. Por eso pasa lo que pasa. ¿Y qué efectos colaterales tuvo, Mercedes, el incidente de Chernóbil
con los países, digamos, fronterizos, porque incluso Alemania llegó a recibir radiación de la central antes de que los medios de comunicación de todo el mundo hablaran de este accidente. Sí, no, de hecho, es que la Unión Soviética no ha dicho nada a los países occidentales. Lo notaron ellos. Por la medición no sé qué del aire, dice, que aquí tenemos radioactividad. Y fueron por la Unión Soviética, porque no pensaban, la Unión Soviética no pensaba avisar lo que ha pasado, ¿sabes? Diciendo como, a ver si se pasó desapercibido. Pero claro, no pasó. Y cuando ya se enteraron los países europeos, es cuando nos notificaron a nosotros, porque ya no podían guardar esto. Entonces, lo que pasa es que a nosotros nos quitaron toda la importancia, y en los países occidentales sí, pero era inevitable. Además, ya te digo, el viento fue hacia Bielorrusia muchísimo, hacia Ucrania, y claro, de Ucrania ya fue Polonia, Alemania. Lo que pasa es que ya a Polonia, Alemania no llegó esta cantidad de radiactividad. O sea, los mayores perjudicados fueron bielorrusos y ucranianos. Fíjate, no llegó ni a Rusia, ¿sabes? Porque por el viento se desvió y pasó a Bielorrusia. Entonces, claro, ahí las medidas eran simples. Lavar todo con agua. No había más. Y prohibir que recojamos setas, pescar y todas esas cosas. Pero claro, los campos también eran envenenados, ¿sabes? O sea, comías lo que comías. Y ya te digo, después al final llegó el momento que al pueblo ya le daba igual. O sea, ya no eran las tomates tan grandes ni nada de eso. De hecho, alrededores de Chernóbil se crecía la calabaza de 6 kilos por bien. Más comida, ¿sabes? Y se comía y ya está. Y dice, mira, es lo que hay. O sea, no sé cómo decirte, no había... O sea, yo ahora viviendo en España me pasa eso, vamos, y pongo gritos a 4 vientos. Pero ahí no, dice, bueno, pues, ocurrió y ocurrió. O sea, en cualquier patria esto puede pasar y no pasa nada, pues lo aguantamos. No sé si te puedo transmitir, ¿sabes? El sentimiento ese, pero es como si nos sentíamos. ¿Y qué puedes decirnos, Mercedes, del funcionamiento de la central? En el momento que explota, ¿ya se deja de utilizar o los otros reactores funcionaban con normalidad? Sí, siguen funcionando. ¿Sabes, Diego? Es que por eso yo te digo, es que no se prestó suficiente importancia a esto. Es asombroso, pero no se prestó. Y la gente va, o sea, el 1, el 2, el 3 sí funcionan y trabajan ahora. O sea, funcionan ahora y van. Lo que pasa es que, claro, el reactor ya está con el sarcófago, ¿sabes? Y entonces ahí, pues dicen, bueno, pues ya no pasa nada. Bueno, no pasa nada, está en el aire. No la cantidad esa mortal, pero bueno, sigue ahí. De hecho, ya te digo, se mantiene el cinturón de 30 kilómetros que la gente no puede entrar. O sea, es que está ahí. Sigue ahí. Bueno, pero la gente necesita dinero y va a trabajar, necesitan mantener a su familia y en las centrales nucleares no pagan mal. ¿Y qué ocurre, Mercedes, con ese sarcófago que cubre el reactor número 4 de la central de Chernóbil? Porque de vez en cuando vemos en algunos informativos, en algunas noticias, que este sarcófago tiene fisuras y que de nuevo está saliendo radiación hacia el exterior. Sí, a veces aparecen las noticias de las grietas, pero yo lo he mirado y no. O sea, realmente una noticia oficial no existe, ¿sabes? Entonces yo creo que ya es más conspiranoico. Porque, a ver, dar noticias es importante, ¿sabes? Y hay una grieta en Chernóbil, ya está. O sea, tienes noticia para 2 semanas. No, yo por los documentos que veo, no, que está cerrado. De hecho, ya te digo, estaban construyendo antes de la guerra un parque de fotovoltaicas, de baterías fotovoltaicas, ahí sobre el sarcófago, al lado. O sea, no... Y tenían pensado de convertir todo como al parque empresarial. O sea, a mí me parece absurdo, porque es que la radioactividad está ahí, pero ya te digo, es que ahí no se percibe esta peligrosidad. Es que si no recuerdo mal, la última noticia que nos llegó de este sarcófago es en plena guerra entre Rusia y Ucrania, cuando los soldados rusos, que no sé si aún seguirán allí, digámoslo de esta manera, capturaron la central nuclear de Chernóbil. Entraron los rusos a Ucrania
A ver, cuando Putin salió con su presentación, ha dicho que no quiere invadir a Ucrania, y el primer día, pues casi rodea a la Ucrania por la parte derecha. Digo, menos mal que no quería invadir, porque si llega a invadir, vamos. Y lo primero donde fue es a la central de Chernóbil. Y ocuparon. Y ahí habían batallas y ucranianos mandaban misiles a la central nuclear de Chernóbil. Y los rusos iban allá apagando los fuegos, etcétera, etcétera. Y digo, ¿para qué entraron a Chernóbil? Y después veo en 8 días que llegaron a la central nuclear de Zaporozhia. Y también ocuparon la central nuclear de Zaporozhia. Digo, ¿pero qué hacen? ¿Para qué quieren las centrales nucleares? Hasta que salió Putin en una rueda de prensa y le preguntaron. Dice, ¿para qué quieres las centrales nucleares? Y Putin ha contestado, para que Europa no nos acuse después que hemos provocado un desastre nuclear. Entonces se han quedado ahí. O sea, ahí están ahora los rusos, van funcionando, dan electricidad. Había una interrupción, pero están dando la electricidad, los trabajadores van tranquilamente. O sea, todo funciona como si fueran días normales, ¿sabes? Entonces, y claro, Ucrania tiene 2 centrales nucleares, entonces son estas. Y bueno, no sé cómo terminará el asunto con las centrales, pero de momento están los rusos ahí. Además, el primer momento estaban rusos y ucranianos controlando para que no pase nada. Hasta que empezaron después, pues los ucranianos mandar misiles. Entonces ya ahí, pues... There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The Soviets may have been fairly quick to acknowledge the accident because evidence, in the form of mild nuclear radiation, had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia. We begin with ABC's Dean Reynolds. Más adelante del Kolkhoz Druzhba, por la carretera que conduce a Chernobyl, se encuentra el límite máximo hasta donde hemos sido autorizados a pasar. Una serie de controles como este impide el paso a quien carezca de la autorización necesaria. La actividad en la central, según la información que se nos ha facilitado, es normal y actualmente se encuentran en funcionamiento los 3 primeros reactores. El cuarto, obviamente, está cubierto por el sarcófago y, dado el tiempo en el que nos encontramos, también por la nieve. Pero esto tampoco ha sido posible observarlo porque la prohibición incluye sobrevolar el lugar. Los ucranianos que ayudaban a los rusos salieron. Vamos a agotar los últimos minutos de nuestra conversación, Mercedes, y hablemos ahora de 2 misterios que giran en torno a Chernóbil, Omnis y el Mothman. Sí, bueno, y más, y hay también profecías y todo esto. Pero a ver, a mí me gusta mucho el caso de OVNI que recopiló un ufólogo, Kratachvil. Entonces él logró rastrear a la persona que fue despertada por la alarma en esa noche trágica, que se llamaba Mikhail Varitsky, y era dosimetrista principal de Chernóbil. Entonces, claro, cuando a él le llamaron esta noche de emergencia, la llamada de emergencia, él salió con un compañero, también otro dosimetrista, y salieron pues en un camión. Y cuando se estaban acercando y vieron lo que hay allí, entonces, claro, han dicho, no, así no vamos a ir. De todas maneras, Varitsky ha dicho, no, yo no voy a ir sin un traje de protección. Lo que pasa es que cuando dieron la vuelta, vieron pues como una esfera de color de bronce y que tenía como entre 6 y 8 metros de diámetro y que se estaba suspendida a una distancia de aproximadamente 300 metros del reactor del 4º bloque. Y claro, el testigo dice que todo duró aproximadamente 3 minutos. Y después que la esfera se volvió pálida, de repente, que apenas se notó, navegó como lentamente hacia el noroeste en dirección a Bielorrusia. Y lo que es más interesante, dice que cuando giramos los dispositivos mostraron 3.000 milisievert de radioactividad. Y cuando cogieron cambiaron de ropa, y cuando se acercaban,
al lugar, entonces lo midieron y claro, eran simplemente 800, o sea, se han bajado 3 veces. Y claro, esto pues no solamente ellos observaron este ovni, observaron como centenas de personas. Y la verdad es que después ya de este día, pues no sé, empezó como un boom de los ovnis allí al lado de Chernóbil. En los territorios fueron como todos los territorios que fueron como contaminados de radiación, ¿sabes? En las áreas adicionales a Bielorrusia, a Bryansk o aquí. Entonces, de acuerdo con los documentos informativos de la Comisión sobre Fenómenos Anómalos, en la sucursal ucraniana de electrónica de radio NTO y las comunicaciones de Popov declaró que desde después de 86, que desde 1990, más de 4 años después del incidente, se registraron más de 8.000 avistamientos de ovnis, sobre todo sobre Pripyat. Y entonces, claro, pues dices, pues puede ser. Y ya te digo, hay fotos, las fotos que hay de los ovnis de Chernóbil que circulan en internet no es del año 86, es del 89, que hizo un reportero del periódico y dice que él en la cámara no lo vio. Y claro, en estos tiempos todavía eran de carrete las películas, y cuando reveló la foto pues lo vio el ovni encima. Pero dicen que después del accidente había muchísimos avistamientos. ¿Y qué ocurre con el Mothman, el hombre polilla? Bueno, ahí en Ucrania le llaman el Mirlo de Chernóbil, porque varios testigos afirman que han visto como si fuera el pájaro con figura de hombre y con ojos negros que estaba volando antes del accidente de Chernóbil. Y claro, y ahí todos decían pues como que era mal presagio, ver estas cosas era mal presagio, y después ocurrió el accidente y se han confirmado. De hecho hay unas fotos bastante malas, pero no sé, no se ha demostrado que es ya que se ha manipulado esta foto, y sí se ve como un pájaro muy grande. Y claro, le llaman el Mirlo de Chernóbil porque se parece mucho a Mozart. Mercedes Pullman, antes de despedirte, si alguien quiere leerte, escucharte o hablar contigo, ¿dónde pueden hacerlo? Sí, yo soy muy simple. Se buscan en redes sociales. Mercedes Pullman, aparezco por todos lados. Y lo único que mi canal de YouTube no tenía que renombrar, porque si ponéis Mercedes Pullman aparece coche de lujo de Mercedes. Entonces he puesto Mercedes Pullman Ciencia sin Ficción. Y ahí es donde subo los vídeos pues, de cosas extrañas de la Unión Soviética. Bueno, algunos te compararán con un Mercedes. Sí, todo terreno. Exactamente. Más bien. Mercedes, como siempre, ha sido un placer. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, querido amigo. Fantasmas, ufología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Playa Daro.